a mí me vino muy bien, porque no solo me ayudó a comprender lo que ha sido la relación del ser humano con esos productos maravillosos en el sentido de espectaculares, asombrosos, singulares, que violan la barrera de lo somático y lo psíquico, porque con pequeñas cantidades de somático hacen grandes cambios de lo psíquico. No sé si se acordarán que Descartes dividía el mundo en materia extensa y materia pensante, y que no había posibilidad de conectarlos, según Descartes, más que a través de un órgano inexistente, la glándula pituitaria, según Descartes, que distribuía moleculitas, iba traduciendo moléculas de extensa en pensante. Eso les da a ustedes una idea de, bueno, qué apaño fue aquello para solventar el apaño principal de dividir el mundo en extenso y pensante. Bueno, cuando me puse a estudiar el comunismo, era un asunto mucho más sentimental. Desde luego, siempre me han parecido las drogas una ventana al conocimiento. Además, claro, las investigaciones me demostraron que así ha sido humanamente. O sea, en la antigüedad hay una cosa que se llama programa de la sobria ebriedad, enunciado básicamente por Platón, pero debido a las enseñanzas de Sócrates. Siempre se cuenta que aguantaba como nadie y que cuando ya era imposible y los demás estaban borrachos, calamitosos, vomitando, lo máximo que él hacía es echarse para atrás y quedarse dormida. Platón lo explicaba diciendo que con estos homenajes al sagrado Dioniso, ustedes ya saben que Dioniso es el dios de la ebriedad, el dios del esperma, el dios de la savia, el dios de la orgía, el dios que representa lo inmediato de la naturaleza. Pues bueno, Platón dice que el que no se sumerja en la ebriedad con respeto, se pierde una parte tan sustancial de lo real que verdaderamente el resto no vale mucho la pena, y que el hombre cuerdo alterna la ebriedad y la sobriedad como la vigilia y el sueño, como el silencio y la palabra. Bueno, este programa luego lo va a desarrollar Filón de Alejandría de una forma todavía más expresa, y a Filón, no sé si ustedes lo saben, pero claro, es uno de los hombres más importantes de la historia universal, porque los tres evangelios más antiguos hablan de un Jesús que hace milagros, y en cambio el evangelio de Juan, que es un discípulo directo, son palabras directas de Filón de Alejandría, dice: en el principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios era amor, y el amor se encarnó y está entre nosotros. Esto, claro, no se había visto jamás en la escritura religiosa, puesto que es de una profundidad de concepto y de una belleza poética y creativa inigualable, o por lo menos inigualada. Pues igual que la ebriedad me pareció un tema interesante, importante para mi propio desarrollo, porque pensaba y pienso que las drogas, desde la perspectiva de la sobria ebriedad, son la gran ventana para conocerse a sí mismo y para también saber quiénes son los demás, porque nadie borracho es capaz de ocultarse. Se le ve el plumero a todo el mundo. De modo que el que nunca se emborracha, como decía Baudelaire, tiene algún secreto muy feo que esconder. Cuando hice lo mismo con el comunismo, Dios mío, ya ha pasado un cuarto de hora. Cuando hice lo mismo con el comunismo, venía de ser un militante convencido de la causa. Me fui desconvenciendo poquito a poquito, pero para cambiar necesitaba hacer ese mismo tránsito que les contaba antes, pasar de mirar de lejos a mirar de cerca. Mirar de cerca
desde mi perspectiva, es siempre saber de dónde las cosas nacen y a dónde van. Si yo no tengo la perspectiva genética, no tengo nada. A mí me enseñaron en la universidad a tener más bien una perspectiva clasificatoria, heurística, por campos de los reales. No me sirve. Yo necesito la sucesión. Necesito recomponer con el máximo detalle para entender cualquier cosa. Entonces, cuando me puse con el comunismo, empecé a quedar sorprendido. Más aún que con las drogas. Primero, por el carácter de tabú que tiene el tema. Las drogas es la clásica cuestión de, mira, chico, no hables, cualquier cosa que hables de esto es peor. O sea, esto es simplemente malo y descártalo porque ya está. Y si todos estamos de acuerdo que es malo y ya está, no va a haber nada. Así estamos desde 1914. Pero es que en el caso del comunismo, que se va a instaurar, pues fíjense ustedes, 3 años después, en 1917, mediante un golpe de Estado en Moscú, es mucho más tabú todavía. Y se lo dice el autor de las 2 trilogías. Conmigo se han enfadado seriamente por abordar las drogas. Lo que se han enfadado por abordar el comunismo 3 veces más. ¿Y por qué? ¿Por qué echar luz sobre un asunto molesta tanto? ¿Por qué las personas se han decidido a tomar la actitud que toman ante las drogas o ante el comunismo sin tomar en cuenta la investigación? ¿Por qué no han querido ir a fuentes primarias? ¿Por qué no han querido saber de primera mano de lo que hablan? Tuve que dedicarle 20 años. Y 20 años en mi estilo significa 16 horas diarias sin fines de semana ni vacaciones. Y todavía me falta mucho por saber. Pero ha sido suficiente para hacer estos 3 volúmenes. ¿Qué cosas he descubierto? Oiga, la primera y fundamental es que estaba equivocado en todo. No daba una a derechas. Todo lo que pensaba estaba equivocado. En cuanto lo miré de cerca, para empezar me di cuenta que la diferencia entre el comunismo científico anunciado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848 en el manifiesto no era más que una versión bastante espúrea del sermón de la montaña. Bueno, o sea que había un comunismo del amor y luego fue el comunismo científico. El comunismo del amor hablaba de que los últimos serán los primeros y de que jamás un rico entrará en el reino de los cielos, de que los seres humanos hacen muy mal siendo previsores y trabajadores, porque no se preocupan los pajaritos ni las lombrices de su comida al día siguiente, pues porque se va a preocupar el ser humano. No, ser previsor es blasfemar sobre la divina providencia, como dice el Evangelio de Lucas. No te ocupes del mañana, no. Bueno, entramos en tema. Lo primero que me hizo descubrir en la investigación de quienes habían dicho la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento fue, uno, que había una versión, digamos, política bastante anterior, que era la espartana, reforzada por la obra platónica, donde efectivamente la propiedad privada es un robo, el comercio es un instrumento y las gentes tienen que ser educadas en reflejos automáticos de tipo pavloviano. O sea, suena la campana y saliva el perro. En este caso, Platón dice en la República que a nadie se le ocurra un solo segundo obrar o pensar sin haber mirado al Señor que manda. Que todo el mundo obre obedientemente. Bueno, había esa variante del comunismo, pero había otra con mucha más feracidad, que fue la secta esenia, de la cual surgiría finalmente la variante nazarena o nazorena,
de Juan Bautista, un personaje con referencias históricas que supuestamente tiene un primo hermano, nacido 6 meses más tarde, Jesús de Nazaret. Sobre Jesús de Nazaret, a ciencia cierta, sabemos incomparablemente menos que de Juan Bautista. De Juan Bautista sabemos que fue ejecutado por Herodes. De Jesús, la verdad, ha habido centenares de investigaciones. Por ejemplo, la famosa vida de Jesús de Renan, que prácticamente agotan todas las fuentes de primera mano de la antigüedad, y no hay Jesús histórico. Sin embargo, hay un Jesús poderosísimo, el que ahora nos inspira, pero no es un ser histórico, es un espíritu. Es el espíritu del amor, de la concordia, el espíritu de la compasión. Pues bueno, resulta que esa semilla esenia que interpreta el mandamiento no hurtarás como no practicarás el comercio, esa de alguna manera se entremezcla con los destinos del Imperio Romano. Imperio Romano, primer gran imperio basado en la esclavitud. Ustedes a lo mejor piensan que la esclavitud es un invento inmemorial y que luego gracias al cristianismo se fue reduciendo. Ah, Dios mío, yo también lo pensaba. Menudo dislate, menudo disparate. Por el edicto de Ciro el Grande, que es del siglo VI a.C., y el cilindro cuneiforme se conserva en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la sede de Nueva York, por el edicto de Ciro el Grande y por lo que nos queda de la obra de Hesíodo y de Solón, los dos pilares fundamentales del espíritu griego, hombres del siglo VII a.C., sabemos que la esclavitud es un fenómeno relativamente reciente. Excavaciones posteriores nos demuestran, por ejemplo, que las pirámides fueron levantadas por hombres libres. Tan así lo sabemos que la primera huelga registrada, que debe ser como del siglo XV a.C., es de constructores de pirámides diciendo que le suban el sueldo y el emir correspondiente cede. Esa es la primera huelga de los anales. Ningún esclavo ha hecho huelga porque es inconcebible. Luego los constructores de las pirámides eran hombres libres. Si luego miramos el código de Hammurabi, por ejemplo, todo esto de extraordinaria relevancia en la antigüedad, encontraremos que el esclavo, en el sentido en que luego van a mencionarlo lo mismo San Pablo que los emperadores romanos, no existe. Es decir, esa persona que es solamente apariencia de persona, no existe. ¿Por qué? Porque el código de Hammurabi reconoce que el esclavo o la esclava se puede casar con su amo, por ejemplo, que puede ser emancipado sin más problemas y que es recibido en las casas con un banquete parecido al que hacemos al bautizar a nuestros hijos. Es decir, es un miembro humilde de cada familia. ¿Cómo demonios ese miembro humilde de cada familia, que además era minoritario hasta el siglo VII a.C., se convierte en el principal factor productivo de civilizaciones? Tampoco lo sabía. Hay que estudiarlo de cerca.